Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Amados oyentes, muy buenos días. Esta semana continuamos con la meditación de la palabra de nuestro Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida y la oportunidad que nos concedes para acercarnos a tu palabra. Te rogamos, oh Dios, permítenos entenderla, Señor. Bendícenos, Padre, entendiendo tu palabra. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Amados míos, para introducirnos al capítulo 7 de Hebreos, es necesario recordar que el propósito principal de esta epístola a los Hebreos es presentar la superioridad de nuestro Señor Jesús sobre cualquier hombre, y más aún sobre cualquier sistema o ritual de la ley. Por ejemplo, se muestra la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los profetas, quienes eran aquellos por los cuales Dios hablaba a su pueblo. El Señor Jesús es en cambio el mismísimo Hijo de Dios y el Verbo mismo encarnado. Se muestra la superioridad de nuestro Señor Jesús sobre los ángeles. Aunque estos son seres espirituales y con poder, siguen siendo criaturas creadas por nuestro mismo Señor y le sirven a Él. Se muestra también la superioridad sobre Moisés. Aunque Moisés fue usado por nuestro Dios para liberar a su pueblo judío de la esclavitud egipcia, nuestro Señor Jesús, sin embargo, nos liberta de la esclavitud del pecado, la muerte y del mismo Satanás, y nos concede además la vida eterna. Nos muestra la superioridad de nuestro Señor Jesús sobre Josué, quien fue usado por Dios para introducir al pueblo judío hacia la tierra prometida. Nuestro Señor Jesús, en cambio, nos introduce a Él mismo, siendo Él nuestro reposo eterno. O sea, nos introduce al reino celestial. Esta epístola nos muestra también la superioridad de nuestro Señor Jesús sobre Aarón, el cual tiene que ver con el ejercicio del sacerdocio levítico o sacerdocio terrenal. Sin embargo, nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote eterno y perfecto según el orden de Melquisedec. Y es este tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesús el tema más amplio en esta epístola, tanto así que empieza a mencionarse desde el capítulo 2 y se extiende hasta el capítulo 10. Es a la vez uno de los temas que no se estaba entendiendo bien en aquel entonces por los receptores de esta epístola. Nota lo que dice el versículo 10 y 11 del capítulo 5. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y de la misma manera, en estos tiempos sigue siendo un tema que no se entiende muy bien o que no se ha estado madurando exactamente como se debiera con esto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Con esta exhortación, el autor de esta epístola se introduce en el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y de Él como el gran sumo sacerdote por siempre y para siempre. Y nosotros con esto en mente también damos inicio a nuestra meditación en el capítulo 7. El día de hoy veremos los versículos del 1 a 10. Y quiero mostrarte rápidamente en estos versículos dos cosas sumamente importantes. La primera es la grandeza del sacerdote Melquisedec. Y para ello voy a mostrarte las siguientes características. Es primeramente rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Siguiente característica, es rey de justicia. Dice el versículo 2, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Características siguientes. No tiene genealogía humana, no tiene principio ni fin de vida, permanece sacerdote para siempre. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Siguiente característica. Abraham el patriarca le da los diezmos. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Siguiente característica. Este Melquisedec tiene el poder y tiene la autoridad y la disposición para bendecir. Dice el versículo 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Característica siguiente. Los levitas y sacerdotes terrenales también le dan el diezmo. Dice el versículo 8 en adelante. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Característica siguiente. Melquisedec es el que se acerca a bendecir a Abraham. Dice el versículo 10, la última parte, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Según estas características maravillosas, concluimos entonces que Melquisedec es una figura de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. La segunda parte que quería mostrarte en estos versículos es la actitud de aquella persona que es consciente de la grandeza de su Dios benefactor. Y la primera característica es que ofrece voluntariamente de todo aquello que ha recibido de su Dios. El versículo 1 y 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. La actitud de aquel que es consciente de la grandeza de su Dios no espera a que alguien le pida o le exija dar algo para Dios. Génesis capítulo 14 del 17 en adelante, donde muestra el episodio donde este encuentro surge entre Melquisedec y Abraham, dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sabes, amado hermano y amigo, usted que me escucha? Si es consciente de que tiene un Dios misericordioso, amoroso y todopoderoso, suficiente como para darte victoria ante cualquier batalla que enfrentes, si tú eres consciente de que todo lo que eres y tienes de Dios lo has recibido, entonces tendrás la misma actitud que Abraham tuvo. Ofreció voluntariamente los diezmos a Dios. Y es aquí, antes de establecerse la ley de Dios por medio de Moisés, que tiene fundamento el dar los diezmos a Dios. Hoy en día muchos dicen el diezmo es de la ley y ya no estamos bajo la ley, por tanto ya no debemos darlo. Sin embargo, vemos aquí que Abraham no da por ley o exigencia de alguien. Él lo da en respuesta a la misericordia y victoria que Dios le ha concedido. Por lo tanto, el diezmo es una muestra de gratitud, adoración y exaltación a aquel que te ha bendecido. La siguiente actitud de aquel que es consciente de la grandeza de su Dios es que honra, exalta, santifica, glorifica y teme a Dios. Versículo 4 de Hebreos 7 dice, considerad pues
cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. En aquel entonces, en los tiempos de Abraham, él era el más grande de los hombres. Sin embargo, vemos a este hombre grandioso instrumento en las manos de Dios rendirse ante la soberanía y grandeza de Dios, dándole los diezmos. Él no dice yo soy el que guía, yo soy el más importante, yo soy el más, así que voy a obviar el darle a Dios, sino que por el contrario, él más bien da el ejemplo como el que va adelante. Génesis 14:21 en adelante dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vemos aquí a Abraham dando el lugar y la exaltación debida a Dios como el creador de todo y como el que está por encima de todo. Además vemos que tiene sumo cuidado de no dar motivo alguno como para que este rey piense mal o hable mal de Dios, o se atribuya la gloria a él mismo y no al Dios digno de ser glorificado. Y si tú, hermano, y si tú que me escuchas, eres consciente de la grandeza de nuestro Dios, rinde todo tu ser y todo lo que tienes para la gloria del Señor y condúcete con temor todo el tiempo, dando buen testimonio y exaltando a su nombre santo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Escríbela, oh Dios, en nuestros corazones y ayúdanos a vivirla. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amados oyentes, el día de mañana continuamos con nuestros devocionales y quiero rogarte en el nombre de Jesús que sigas atento, estés atento por favor al devocional de mañana y todos vamos a ser bendecidos con la preciosa palabra de nuestro Dios. Hasta mañana, que Dios le bendiga.